Ahí sí. Ya como le estaba diciendo, tenemos que retomar el tema de la contabilidad para sacarle el jugo a este ratito y poder ir cerrando esta unidad, este tema de marco conceptual, el cual, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante lo que estamos viendo, lo que empezamos a ver en la parte, el martes? ¿Qué era? ¿Por qué se ve esto? Para que cuando tengamos que hacer los asientos contables tengamos claro en qué parte va cada cosa y qué significa cada término. Exactamente, muy bien, Pedro, tal cual. Para cuando tengamos que realizar el registro, que Pedro lo dijo muy bien, que son asientos contables, que ya vamos a llegar a eso, todavía no se lo explico, pero vamos a llegar a eso eventualmente. Ustedes ya tengan muy clarito el qué tipo de cuenta, si es que es un activo, si es que es un pasivo, si es un patrimonio, etcétera, etcétera. Para eso, nosotros vemos una unidad completita, que es la que yo le llamo reconocimiento, no registro, reconocimiento, el cual tiene que ver con cómo se va a identificar lo que está pasando. ¿Cómo? Lo que está pasando, ¿cómo lo identifico? Y para eso existe una norma muy clarita que se llama marco conceptual, el cual a nosotros nos va a explicar y nos va a decir, miren cabros, de acuerdo a la definición del libro, si pasa esto, esto y esto, va a ser un activo. Si pasa esto otro, esto otro, esto otro, va a ser un pasivo. Y así sucesivamente. Por eso es tan importante dejar muy sólida la parte conceptual. Y por eso la vez pasada yo les dije, miren, vamos a ir paso por paso. Vimos toda la parte de activos y vimos gran parte de lo que era pasivos, en donde yo les expliqué, miren cabros, primero, sabemos que la contabilidad, sabemos que es para crear reportes para que luego cualquier persona los pueda leer. Cualquier persona puede identificar lo mismo que ustedes. Ese es el objetivo de la contabilidad financiera, que es lo que nosotros les enseñamos acá en este curso, en la universidad en general. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que ahora ir avanzando es que incluso ustedes tengan la capacidad de decir, profesor, de acuerdo a la definición del marco conceptual, esto yo lo puse como pasivo y usted me lo puso malo. Y acá tengo el argumento y de acuerdo a estas razones, debería ir como yo lo puse. A eso me gustaría llegar, que ustedes tengan la capacidad a ese nivel de profundidad. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Entonces, volvamos a la diapositiva nuestra. Esta. Conceptos de reconocimiento. Ahí estamos. Ya. Nosotros habíamos quedado, definimos de acuerdo al marco conceptual, esto que un recurso tangible controlado por la entidad. ¿A qué se refería eso? Si yo les digo un activo tangible o intangible controlado por la entidad, eso ya se lo expliqué la vez pasada. ¿Por qué eso es una exigencia para que sea activo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, estimados, pues. O por último, la siguiente, como consecuencia de sucesos pasados del que la empresa puede obtener en el futuro beneficios económicos y cuyo valor puede ser medido con fiabilidad. Esas son terminologías que tienen que ir estudiando periódicamente, tienen que identificar, para que luego cuando nosotros, como muy bien dijo por ahí había dicho Pedro, para que cuando tengamos que realizar posteriormente el registro, ustedes sepan exactamente lo que es cada movimiento. ¿Ya? Bueno, estaba solamente retomando, pero tendrán tiempo para estudiar la parte de activos. Luego, ¿qué les comenté? ¿Cuáles son los activos que vamos a clasificar en la primera familia llamado activos corrientes? Los que son, ¿qué? Dinero, o sea, lo más parecido al dinero, Eh, eh, que se puede coincide, pero valorizar. Es que estaba el dinero, las cuentas por cobrar y lo que estaba como en bodega, dijimos esa vez. ya, Eso, eso dijimos, sí, está bien, esas son, pero ¿qué cosas son eso? ¿Qué cumplen? ¿Cuál es el espíritu de eso? Los activos corrientes, ¿sí? ¿Cuál? ¿Qué? Era Dígame, lo que David. las empresas necesitaban para poder cumplir un ciclo operacional como tal. Exacto, para poder, y ni siquiera uno, es lo que se necesita para la operación. Lo que yo necesito deshacerme, Pedro, que usted había comentado cosas muy buenas, pero para ir puliendo un poquito su definición, lo que la empresa necesita para poder
circular o funcionar. ¿Qué ejemplo les di yo del inventario? ¿Por qué es tan importante esa definición y no la definición de corto plazo o largo plazo? ¿Qué ejemplo les di en clase? Las personas, las El- empresas que guardaban joyas. Eso mismo iba a ¿Ya? decir. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué? No sé si Pedro o Micaela quieren decirlo. ¿Por qué? Ya, ese ejemplo está bien, perfecto. Pero ¿qué pasaba con esos activos? Porque a veces habían joyas que no se vendían como de inmediato o algo así. Exacto. Muy bien, Miguela. Porque antiguamente se le llamaba, a la primera familia se le llamaba de corto plazo y a la segunda familia era de largo plazo. Pero la gente que empezó a crear estas normas se dio cuenta de decir, oye, pero yo no quiero que me identifiquen mitad de arriba a corto plazo, mitad de abajo a largo plazo. Yo quiero que me identifiquen lo necesario para la operación. Y el ejemplo que les di era uno de los necesarios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener muy claro de que, ah, mira, los de arribita están todo el área operativa, da lo mismo si es a corto o largo plazo. Y los de abajo son los que dan soporte. Ya, sigamos avanzando. Hoy día tenemos que terminar esta diapositiva, así que tenemos que seguir avanzando. Pasivos. Cuando yo les digo pasivos, de acuerdo a la definición, ¿qué era un pasivo? Así, con sus palabras. Lo necesario para financiar el activo, bueno, junto con el patrimonio, que también sería como un tipo de pasivo. Ya, o sea, ya está bien, entiendo su concepto muy bien, Antonia, pero tienen que pulir un poquito la definición. El patrimonio no es un tipo de pasivo, es un tipo de deuda. El pasivo es una deuda con terceros, el patrimonio es una deuda que la empresa tiene con los socios. ¿Ya? Entonces está bien, es parte de lo necesario para financiar los activos, pero la explicación más precisa es que es una deuda con terceros, de acuerdo al marco conceptual. Recuerden, el marco conceptual les da una definición muy clara, que dice pasivo es, dos puntos, y lo que está acá entre comillas. Una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Es decir, la empresa, cuando venza esta deuda, un pasivo, espera desprenderse de qué? De un recurso que incorpora beneficio económico, es decir, espera desprenderse de un activo. En general, ¿cómo se pagan los pasivos? ¿Con qué activo? Esto es como intuición, ¿no? ¿Efectivo? Muy bien, Micaela. Generalmente es con un activo que puede ser efectivo, pero no es restrictivo. Puede que uno pague una deuda con otro activo, con inventario, con camiones, con lo que sea. ¿Ya? ¿Estamos claros? Además, yo les comenté que existen tres tipos de pasivos. Recuerden, estamos en una unidad fundamental, marco conceptual, que en estricto rigor es la que nos raya la cancha y nos dice cuáles van a ser la estructura de la contabilidad. ¿Cuáles eran los tres tipos? Están ahí, pero quiero que me expliquen con sus palabras. ¿Cuáles eran los tres tipos de pasivos que ustedes tienen que al menos diferenciar? eh, o sea, esos tres, pero el ¿Ya? ¿Cuáles espontáneo eran? era esas cosas que no varían, como por ejemplo pagar el sueldo de los trabajadores o las cuentas que generalmente, como luz, agua, gas, que siempre están como un mismo precio. ¿Ya? Pero, perdón, Pedro, no es que siempre está al mismo precio, sino que no está incorporada una tasa de interés que va a hacer que suba. A lo mejor, me imagino que se refiere a eso. O sea, sí, eso. Y Entonces, después, ¿ya? Siga, siga, no, siga. dale, Va pues, muy no, bien. no, termina. Ya, bueno, O ya yo explico termino. nomás. No, dele, Ya, pero bueno. usted está muy bien, pues, Pedro. Ya. Después estaban los financieros, que era cuando yo le pasaba la plata a otras personas, y que ese sí tiene un interés como un préstamo, un crédito. Exacto, Y exacto. poníamos el ejemplo de las empresas que prestaban sus cosas, como que arrendaban maquinaria, no sé, y de que lo contaban como pasivos que hacían bajo, era como eso mismo, ¿cierto? Ya, no, no, eso era cuando ¿No? se lo expliqué acá, no, era cuando yo le expliqué las propiedades de inversión, pero no se preocupe, falta todavía un Ah, entonces poquito, era el de arriba. sí, pero están de a poquito, tienen que ir puliendo un poco las definiciones, tienen que volver a ver las clases, tienen que volver a tomar apuntes, esto es fundamental para que aprueben, ¿ya? Entonces, yo lo voy a ir complementando un poquito lo que dijo Pedro. Primero van a estar los pasivos espontáneos, que ustedes tienen que saber lo que son. Son todos los pasivos que se generan en la empresa
por defecto, porque el proveedor es, en forma como instantánea genera crédito para que uno le pague. Eso no se puede clasificar de la misma manera que como cuando uno clasifica créditos que son bancarios, créditos financieros en general. Los pasivos financieros son los que uno va a tener cuando a uno le prestan dinero y uno acordó un gasto, es decir, intereses, por devolverlo, etcétera, etcétera, por el hecho que te prestaron dinero. Ese es un negocio distinto. Y tercero, existen las provisiones. ¿Qué es lo que yo les comenté de las provisiones? ¿Qué eran las provisiones? Eran como deudas que uno sabía, por ejemplo, una demanda, me acuerdo que nos dio el ejemplo, ¿Ya? ¿Ya? que uno tenía, no sé, que pagar una indemnización y sabía cuánto, pero no cuándo. Exacto, muy Entonces, bien, muy bien. Que sabía cuánto, también sabía que es muy, muy probable, y esto es como lo principal, es muy, muy probable que va a ser, pero no sabe cuándo. Como muy bien explicó Micaela. En el trasfondo, para que ustedes lo puedan explicar con sus palabras, significa que ustedes saben que van a tener que pagar algo. Si ustedes les dicen, miren, a ustedes, no sé, Pedro o Micaela o David, que son los últimos que han hablado, dicen, estimados, ustedes van a tener que pagar este dinero, por lo tanto, por algo que se generó hoy. Si se generó hoy y ustedes van a tener que pagar una deuda, van a tener que pagar algo, perdón, inmediatamente se convierte en una deuda, un pasivo. Pero tiene un comportamiento muy distinto a lo financiero y a lo espontáneo. Por eso se clasifica distinto, si no nosotros meteríamos todo en una pura cuenta que diga pasivo. No, se comporta muy distinto y por eso al menos existen estos tres tipos. Y ustedes tienen que poder clasificarlos. ¿Ya? ¿Estamos? Sigamos. Además, y aquí yo creo que ya se pone el tema un poquito más nuevo, los pasivos y por qué está en esta diapositiva, por qué está, para que vayan rayando, tomando apunte, lo que ustedes necesiten. ¿Por qué está? Porque los pasivos también se clasifican en dos grandes familias. Primero, se clasifican en los circulantes, o acá sí se les llama de corto plazo, y en los no circulantes, que aquí sí se les llama de largo plazo. ¿Ya? Esas son las primeras dos familias que hay que tener. Hay que tener. Nosotros no podemos tener un crédito de circulante, que es de la operación, que se pague a largo plazo. Eso no existe. Siempre el crédito de la operación es a corto plazo, porque se paga con un ciclo operativo. Además, ustedes tienen que saber y entenderlo, por si se los preguntamos, es algo clave en su formación, o sea, no esta línea específica, sino que en general la contabilidad, de que todos los pasivos circulantes que uno tenga, porque pueden haber varios, recuerden que son familias, de los pasivos circulantes que uno tenga, ¿en qué orden los pone? ¿Se acuerdan que yo les dije acá? Que los activos se ordenan por liquidez. No es casualidad este orden. Si ustedes ponen primero inventario, luego efectivo, luego cuentas por cobrar, va a quedar una ensalada que no va a tener sentido. Los pasivos se ordenan por orden de exigibilidad, que en otras palabras es el mismo espíritu que por liquidez. ¿Por qué? ¿Cuál es el pasivo que más rápido me van a exigir? El que primero vence, el más, comillas, líquido. Por lo tanto, los que van venciendo primero se van dejando más arriba. ¿Me van siguiendo lo que les digo, no? ¿Sí? ¿No? Sí, o sea, que entiendo como que es por el orden de, como si lo puedo pagar en dinero y de ir como ir bajando, ¿no? ¿En qué sentido, Pedro? Porque, por ejemplo, en los activos siempre la liquidez era Ah, plata, eh, efectivo. sí, exacto. El activo sí. Tal cual como te dice Pedro, el activo es más líquido a menos líquido. Muy bien. Liquidez, cuentas por cobrar, que se pueden transformar en efectivo eventualmente, inventario, que cuesta un poquito más transformarlo en liquidez, etcétera, etcétera. ¿Y los pasivos, Pedro? Entonces será como lo que Los que tengo que van pagar de vendiendo. inmediato, como Exacto. una transacción simple, diría yo. Los que primero me van a cobrar. Por eso es por orden de exigibilidad. Los que primero me van a exigir a mí. ¿Ya? Por eso tenemos que ir interactuando, por eso es la clase, para que ustedes, todo lo que necesiten, por favor, me vayan preguntando.
Luego, nosotros tenemos que analizar muy bien las cuentas de patrimonio. Las cuentas de patrimonio, miren la definición. Oh, dijo algo, ¿no? Es que, profe, consulta, antes de que pase al patrimonio, Sí. ¿qué es un pasivo circulante o de corto plazo? ¿Cuáles son? Sí, sí. O sea, Son ¿qué es? los que, por ejemplo, un crédito para pagar, un crédito de corto plazo va ahí. Cada vez que usted le digan, David, que la empresa pide un crédito de corto plazo, lo tiene que clasificar en activo, en pasivo circulante. Ya, ok. ¿Ya? Es una familia, al igual que acá. Acá activo corriente no es una cuenta, es una familia en donde dentro de esa familia va a ir anotando algunos activos. Todos estos activos, David, son activos corrientes. Todos los créditos de corto plazo son pasivos circulantes. ¿Ya? No sé si ahí se entendió un poquito mejor. ¿Sí? Sí, ahí sí. Entonces, en patrimonio. Primero tenemos que de nuevo entender la definición a cabalidad. ¿Para qué? Les vuelvo a insistir. Nosotros podríamos llegar y tirarnos a empezar a hacer asientos contables, registro, e ir mucho más avanzado, pero eso lo único que va a hacer es desordenarlos en sus cabezas. Primero tienen que ordenar la figura, estudiar a cabalidad, tenerlo muy clarito y luego nos lanzamos. ¿Ya? Según el marco conceptual, el patrimonio se define como la parte residual de los activos de una entidad una vez restados los pasivos. Eso es todo. Eso es todo. Todos los activos menos los pasivos son el patrimonio. Imagínense la definición básica. Eso que está dentro de comillas yo lo copié del marco conceptual, que es algo que tienen que leer para el lunes, voluntario, como ya les dije, solo pueden ser décimas, pero es extremadamente recomendable que lo estudien. Y se van a dar cuenta y se van a ir a empezar abriendo los ojos y decir, uy, mira, los activos de acuerdo al marco conceptual les dice esto. Los pasivos de acuerdo al marco conceptual dice esto otro. El patrimonio de acuerdo al marco conceptual, porque así es. Entonces, sigamos. Y está compuesto por 3 familias de cuentas. ¿Alguien ha escuchado esas 3 cuentas o no? Esas 3 familias. Las de capital, las de utilidad retenida y las de reserva, ¿o no? La de capital. Siempre dicen mi Sí. capital es tanto. Ya, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? ¿No? La cuenta capital, por si quieren tomar nota, son los aportes en forma directa que hacen los socios hacia la empresa. Los aportes en forma directa que hacen los socios hacia la empresa. ¿Ya? Primero. Segundo. Y como cuál, por ejemplo, cuando yo les diga, los socios para crear la empresa aportaron 1 millón de pesos. Eso es parte de capital. Si de repente les digo, miren, los socios se dieron cuenta que cada uno va a comprar un camión por su cuenta y lo va a aportar a la sociedad, eso es parte de una cuenta de capital. Las utilidades retenidas, ¿por qué también son parte del patrimonio? Porque son aportes también, pero en forma indirecta. ¿Por qué en forma indirecta? Porque son aportes, ojo, que realiza la empresa, ¿ya? Que realiza la empresa, o sea, que realizan los socios a la empresa sin haber retirado las utilidades. Esa es la definición. Por lo tanto, si ustedes están muy claros y dicen, pero ¿cómo? Mira, ¿y en qué se puede ocupar la plata? ¿En qué se puede ocupar la plata? Yo les pregunto. ¿En qué puede ocupar el dinero una empresa si no la retira? ¿En qué puede ser? ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, por supuesto, Pedro. ¿La empresa en qué puede ocupar el dinero? Si, por ejemplo, generó una utilidad de 10 millones, ahí están los 10 millones en caja. Si no los retira, ¿en qué los puede ocupar? ¿Los puede reinvertir? Exacto. Muy bien, Pedro. Los puede reinvertir en comprar otros activos, en pagar deuda, en lo que quiera. Entonces, una forma indirecta de los socios hacer un aporte a la sociedad es a través de las utilidades retenidas. Y también son una cuenta de patrimonio.
¿Ya? Me van siguiendo, es que no me dicen mucho, pero sí, bueno, cualquier cosa me dicen. Profe, Por favor. para ver si Sí, entendí dime. la utilidad retenida, Sí. un ejemplo sería si es que, por ejemplo, yo tengo una empresa y a fin de mes me toca sacar mi parte de patrimonio y decido no De- retirarlo. Exacto. Decide Ya, no retirarlo y queda dentro de la empresa para que la ecuación contable funcione. ¿Cómo va a quedar sin haber sido retirada? Va a ir a una cuenta que se llama utilidades retenidas. ya. Eso. Gracias, David. Y la cuenta reservas es un poquito distinta a las anteriores, porque no tiene que ver nada directo con los socios. Directo con los socios. La cuenta reservas es una cuenta en la cual las empresas, miren, voy a ocupar esta pizarra para rayar. Miren lo que va a pasar. Si nosotros tenemos un activo, ¿ya? Que vale 1000. Y ese activo, que es, por ejemplo, un auto. Y sabemos que el auto al año siguiente, ¿qué está pasando con los autos usados ahora? ¿Alguien sabe? ¿Qué está pasando con el precio de los autos usados? En Van subiendo general, poco a poco. están subiendo, ¿no es cierto, Pedro? Algo que es bastante atípico, en el fondo. Y han subido mucho, ¿por qué? Porque hay muy pocos vehículos en el mercado. ¿Y qué es lo que pasa en la economía básica? Cuando hay escasez de un producto, sube de precio. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ese auto valía 1000 y ahora vale 1300? Lo más importante es que el estado financiero, es decir, el reporte donde dice todo lo que la empresa tiene, diga exactamente la realidad lo más actualizado posible. Entonces, yo digo, oye, pero tengo un auto que está en la contabilidad en 1000. Pero yo sé que a nivel de mercado vale 1300. Este valor de mercado, dependiendo de las características, se va a llamar valor razonable. ¿Ya? Si el valor razonable es 1300 y yo lo tenía en 1000, tengo que aumentar el valor del auto en 300. Y nosotros tenemos nuestra ecuación contable que es así. ¿No es cierto? El valor del activo va a aumentar en 300, porque yo lo voy a hacer aumentar. Tengo que hacerlo pasar de 1000 a 1300, y yo no estoy pagando efectivo por eso. Simplemente mi activo aumentó porque sí. Mira la cuestión rara. Mi activo aumentó porque sí. Y para que mi ecuación contable, que se los comenté la otra vez, se mantenga esta igualdad, que es clave, ¿qué otra cuenta va a aumentar? Aumenta en 300. ¿Qué más está aumentando acá? ¿Quién me lo puede decir? El patrimonio. Exacto, Micaela. Muy bien. Va a aumentar la cuenta patrimonio en los mismos 300. Y adivinen qué cuenta de patrimonio se van todos estos reajustes. A las reservas. Exactamente, muy bien, muy bien. Tienen que estar ahí atentos a esas cosas para que se vayan. Pongo guardar y vuelvo. A la cuenta reservas. Por lo tanto, esa cuenta reservas no son ni dinero para repartir, ni aportes de los socios, nada. Es una cuenta patrimonial que no tiene que ver nada con temas directos con los socios, pero sí tiene que ver cuando la empresa se revaloriza para hacerla crecer porque el valor razonable cambió, que vamos a ver el tema del valor razonable con mucha más profundidad
en los cursos siguientes, pero por mientras ustedes tienen que saber que existe esta cuestión que es valor razonable, es decir, que en mis estados financieros aparezca única y exclusivamente el valor real de mis activos. ¿Y qué cuenta aumenta al otro lado para que se mantenga la ecuación contable? La cuenta reserva. ¿Ya? ¿Me van siguiendo lo que les digo? Recuerden el contexto, por favor. Nosotros tenemos que saber la definición de cada una de estas cosas para poder seguir avanzando. Profe, Profe, ¿Sí? Dígame, perdón. Si está Micaela y después David. ya. ¿Qué pasa si la situación es al revés, si el auto baja? ¿La reserva sí, también bajaría? sí, ¿O primero, muy buena pregunta, Micaela. ¿Las reservas se van a ir disminuyendo hasta cuándo? hasta que ya no quede en reserva? No, no sé. Perfecto, está muy bien. ¿Sí? Hasta que no me quede en reserva. ¿Y qué pasa si ya se me acabó la reserva y sigue bajando? ¿Pasa pasivo? ¿O no? No, es una cuenta de gasto, que ahora se la voy a explicar. Mm, Una cuenta de gasto, de hecho se llama gasto o pérdida por revalorización. Está bueno, está muy bueno. Se van dando cuenta que va teniendo más sentido. Y si es que ahora firmamos muy bien los cimientos de la parte contable, conceptual, después nos vamos a ir por un tubo, pero tenemos que ir afirmando todos los conocimientos. ¿Ya? Sí, David, dígame, ¿usted alguna duda tenía? no era la misma pregunta, era la misma. ¿Sí? Sigamos avanzando. Ahora vienen unas cuentas medias raras. Yo se los digo así, ustedes cuando empezamos me dijeron que todos estaban, no es primera vez que dan el curso, por lo tanto algo deben conocer, pero yo se los tengo que explicar como si fuera por primera vez para que quede muy sólida la formación para que ojalá puedan aprobar. ¿Ya? Que son las cuentas de resultados. Estas cuentas de resultados son cuentas, yo le llamo, yo muy personalmente, le llamo cuentas un poquito abstractas. ¿Por qué? Miren lo que pasa. Volvamos a... ¿Y ahí sí? ¿Me están viendo? ¿Sí? ¿Se ve la cosa? Sí, profe, se sí, ve. Ya. En esto, miren lo que va a pasar. Cuando yo les digo, una empresa compra un auto en efectivo, ¿qué está pasando? El activo, auto, aumenta más. El activo, efectivo, disminuye. ¿Ya? La ecuación contable se mantiene. Se mantiene, perfecto. Si yo les digo, la empresa pide un préstamo por 100, ¿qué estaría pasando si la empresa pide un préstamo por 100? ¿Qué cuenta estoy moviendo, pues? aumenta una cuenta en pasivos y otra Ya, en activo. ya. ¿Y cuál de activo? Efectivo. Exacto, muy bien, Micaela, muy bien. De a poquito nos vamos a ir soltando para que estas cosas vayan saliendo. Aquí en lo que voy es que es muy evidente que tenemos cuentas de activos, activos, más patrimonio. Activo igual a pasivo más patrimonio. Listo. Pero hay unas cuentas que tienen que ver única y exclusivamente con la operación del negocio. De la operación. Y si les digo cuentas de la operación, ustedes se irán y pensarán, chuta, ¿qué cuentas de la operación serán estas cuestiones? Ventas, gasto. Las cuentas de ventas, si yo les digo lo siguiente, una empresa vende en efectivo en 1000, ¿qué cuentas estas se están moviendo? Activo, pasivo, patrimonio. ¿Qué cuentas se están moviendo? Les voy a dar una pista.
efectivo aumenta porque vendió en efectivo. ¿Y qué otra cuenta se mueve? Profe, ¿qué fue lo que dijo? Que vende, que yo le La escuché empresa que vende vende efectivo. en efectivo. Aumenta activo porque aumenta efectivo. ¿Y qué más pasa en la ecuación contable? Esta igualdad se tiene que mantener. Está saliendo como, no sé, la venta, el valor del producto, no sé. en verdad. Pero ya se está acercando, Antonia, pero todavía no hemos llegado a eso. Hay una cuenta que es un poquito más como híbrida, podríamos decirla, un poco más confusa, una cuenta media imaginaria que se llama, la cuenta se llama así, ingreso por venta. Miren la cuestión rara. Hasta ahora teníamos puras cosas concretas. Ahora vamos a empezar a tener unas cuentas medias abstractas. Entonces yo les digo, miren, la empresa vende en efectivo. Primero, aumenta efectivo. Y además va a aumentar una cuenta que se llama ventas. Las cuentas de ventas y gastos, estas que están acá, se comportan igual a cuál de estos tres, a cuál creen, como activo, como pasivo o como patrimonio. Las ¿Cómo? ventas. ¿Qué cosa, Pedro? Dijo las ventas. Sí, las ventas y los gastos. Esas son A las los cuentas de pasivos. resultados. A los pasivos. No. Patrimonio, ¿Qué cosa, David? como patrimonio. Exacto. Estas cuentas se comportan igual que el patrimonio. Por lo tanto, si aumenta el efectivo, está aumentando la cuenta de activo. Si aumentan las ventas, está aumentando una cuenta de patrimonio. Listo. Check. La ecuación contable se mantiene. Pero La los gastos igualdad. igual, profe. Los gastos igual entran en el patrimonio. Pero, sí, pero es que el gasto cada Ah, vez que aumenta va en negativo, va en un signo contrario. ya. Por eso. Entonces, por favor, tomen nota. Y esto que por ahí caché que estaban un poquito perdidos, no sé si Antonio o Micaela, en el fondo, tomen nota. Cuando uno realiza una venta, uno va a tener la forma de pago, que siempre va a ser un activo, va a ser o un efectivo o una cuenta por cobrar. Y por otro lado voy a tener, en la otra parte de la ecuación contable, voy a obtener esta cuenta media imaginaria llamada ingreso por ventas, que es una cuenta que no es nada, si se dan cuenta. Es una cuenta como conceptual solamente. Y esas cuentas conceptuales son las que van dentro del estado de resultados. ¿Ya? Y se comportan exactamente igual que el patrimonio. Vamos a tener las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos. ¿Ya? Y esas, para anotarlas como ingresos y gastos, más encima, no solo está la dificultad de que sean cuentas un poco abstractas, prefiero decirlo así para que no sea de otra forma, sino que más encima las voy a registrar solo cuando se cumpla el principio específico de eso, que ahora se lo voy a explicar. Sigamos con la diapositiva. Según el marco conceptual, un ingreso se define como incremento de los beneficios económicos a lo largo del periodo en forma de entradas o vamos a llegar a eso. Y los gastos, exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes registren? Miren lo que va a pasar. La empresa, miren el hecho que les voy a comentar. La empresa registra. La empresa registra una venta por 10.000. El cliente me pasó 10.000 en efectivo, pero la mercadería yo todavía no la entrego. No se la paso al cliente. Como que en el fondo me pasó el adelanto nomás. Existe un principio contable, que nosotros ya lo vimos, que es el de vengado, y también se llama el principio de realización, cuando es ingresos, pero es el mismo concepto, de que hasta el momento que no se consuma o no se entregue, no es un ingreso por venta. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿cómo, profesor, si el cliente me pasó la plata? ¿Está en la contabilidad de la empresa? Sí,
pero no va a entrar como una venta. ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo debería yo registrar esta cuestión? O sea, se me ocurre como un pasivo en tránsito, no sé. Es que no es Exacto, un Pedro, activo. Sí, por favor no diga nada más porque hasta ahí lo dijo ya. perfecto. Para no cagarla. ¿Sí? Está perfecto, no diga nada más. Es un pasivo y es literalmente en tránsito. ¿Por qué es un pasivo, Pedro? Porque es algo que me pasó dinero y yo todavía se lo debo a él. Todavía no se devenga en la venta. Todavía yo no he registrado esto como un ingreso por venta. Ojo, ojo. Por ahora, solamente me pasaron dinero y yo se la debo de vuelta. Ese pasivo en tránsito se llama ingresos por adelantado y es un tipo de pasivo. Es una deuda. ¿Hasta cuándo voy a tener ese pasivo ahí? Hasta que yo entregue la mercadería. Ahí yo ya no le debo plata. Ahí yo voy a reflejar ingreso por venta, que es una cuenta de patrimonio que sube, y voy a eliminar el pasivo que recién anoté. ¿Cómo se llama el pasivo? Dinero por adelantado. Corta. Vamos a ir de a poquito. Esto cuesta harto, por lo tanto necesito que sigan avanzando, necesito que a poco vayan madurando la materia. Entonces, las cuentas de resultados, nosotros vamos a tener, por aquí está el detalle, vamos a tener ingresos, gastos, esas dos cuentas son del área operativa, son bastante distintas al resto, pero se comportan igual que el patrimonio. Igual que el patrimonio. Ojo con eso. Entonces, si se comportan igual que el patrimonio, yo tengo que tener mucho ojo. Mucho ojo. La forma de cuándo las registro es un tema muy difícil de ver y es el principio de vengado que yo se los comenté a inicio de semestre y les dije, cabros, acá nos va a costar, vamos a sufrir, yo voy a estar ahí para que lo podamos ir viendo, en donde yo les digo, miren, realicé una venta en efectivo. ¿Qué pasó? Aumentó mi efectivo, pero también aumentó una cuenta de patrimonio. ¿Cuál? La de ingresos. Listo, está neteado. Por otro lado, había dicho, si no me equivoco, Antonio me dice, ya, pero salió mercadería. Sí, pero eso es otra cosa. Disminuyó mi existencia, que son mis activos, y también disminuyó una cuenta de patrimonio que se llama costo de venta. Sigue estando equilibrada la ecuación contable. Además, ustedes tienen que saber otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Sí o no, pues? Sí, el ¿Ya? costo es cuando ¿Qué? yo compro un producto. Un producto es un costo. ¿Ya? Aunque no lo Como creas, está inventario, bien. básicamente comprar inventario, por así decirlo. Ya está bien lo ¿No? que me dice, pero falta una patita. Pero está bien, el concepto está bien. ¿Y qué es lo que es un gasto? Porque ahí ya me explicó a grandes rasgos lo que es costo. ¿Pero y gasto? El Porque, gasto era cuando se usted, consumía, ¿no? exacto, muy bien, Daniel. El gasto es cuando algo se consume y yo lo llevo a gasto. Está bien, el costo también, yo lo llevo cuando se consume. Pero la diferencia está que el costo por ventas, yo estoy disminuyendo un activo llevándolo a costo. El gasto pasó directo. Cuando a mí me llega la factura, cuando a mí me llega, por ejemplo, eh, eh, me llega el comprobante de que algo se consumió al tiro, sin haber pasado por activo, se llama gasto. Por ejemplo, que están acá, gasto por sueldo, por depreciación, por arriendo, etcétera, etcétera, las cuentas. Yo no dejé nunca en activo las cuentas, llegaron directo y se consumió. En cambio, el ejemplo que decía Pedro, yo compré activo y cuando se consumió el activo, en vez de llevarlo y que se llame gasto de inventario, se va a llamar costo de venta. Esa es la diferencia, para que vayan anotando, que eso es sumamente importante. Ya para ir más o menos cerrando lo de hoy, para que quede más o menos clarito y la próxima semana
El martes vamos a empezar de lleno con registro. Vamos a empezar a mover la ecuación contable ya con ejemplo. Las cuentas de resultados se ordenan en este tipo. Siempre las tres. Ingreso menos costo y nos da margen. Después del margen, vamos a anotar un listado de todos los gastos. Acá yo puse gastos nomás. Pero en estricto rigor, lo que uno quiere hacer ahí es poner un listado. Yo he visto estos resultados con 50 líneas de gasto. Puede ser perfectamente. Acá yo puse una porque es el mismo concepto. O sea, una línea, o sea, el 1000 es lo mismo. Ingresos, positivo. Costos, que es negativo, pero es lo que salió de inventario, me da el margen. Y después hacia abajo, todos los gastos. Esto que está acá, estamos retomando, comenzado 2 clases atrás, que era la ecuación contable. Para llegar al registro, que es la patita que viene, todavía estamos en reconocimiento, todavía estamos identificando si algo es un activo, es un pasivo, patrimonio o cuenta de resultados. Cuando lleguemos al registro, lo primero, y yo les digo al tiro, si alguien me hace una ecuación contable y no calza, va a reprobar. Me da lo mismo que se saque 7. Va a reprobar, porque significa que no entiende el concepto general de la contabilidad. ¿Estamos claros? Entonces, la ecuación contable siempre se tiene que mantener. Si ustedes me dicen, no, es que subió activo y bajó pasivo, algo no están entendiendo. Si subió activo, tiene que subir un pasivo o el patrimonio o disminuir otro activo. Listo. ¿Estamos claros? Y por último, así como ya para rematar, miren lo que va a pasar. Vamos a llegar a algo que probablemente a ustedes ya les suena o lo olfatean. Los asientos contables. ¿Qué va a pasar con los asientos contables? ¿Qué? Yo todo esto que les estoy diciendo, aumenta activo, aumenta patrimonio, disminuye uno, aumenta otro, me fueron siguiendo con eso. Yo ya no lo voy a registrar así como, a ver, voy a anotar activo sube, pasivo sube. No, yo lo voy a empezar a anotar a la izquierda o a la derecha. Miren lo que les voy a mostrar. Yo les decía, aumenta activo. O puede ser aumenta pasivo, etc. Pero, ojo con esto. De ahora en adelante, la ecuación contable va a ser ¿no es cierto? ¿Esa es o no la ecuación contable? Díganme algo, porque llevo mucho rato hablando sin que nadie me diga nada. Sí, profe, ¿Sí? sí, sí es. ¿Sí? Ya. Ahora, cuando yo quiera el pasivo, patrimonio y activo, lo voy a separar. Mitad de la izquierda, mitad de la derecha. Si yo anoto algo a la izquierda de activo, estoy haciendo referencia a que aumentó. Si estoy anotando a la derecha del pasivo o del patrimonio, estoy diciendo que está aumentando. Y por defecto, va a ser así. Entonces, paso 1, reconocer el activo, pasivo, patrimonio. Reconocer el hecho económico. Eso es lo primero que hay que saber. Reconocer el hecho económico. 1. 2, una vez que ya saben qué es lo que está pasando, tienen que aprender a meterlo en una ecuación. Y esta ecuación que nosotros vamos a meter es la ecuación contable. Y se va a dividir en 2 partes. ¿Cómo se llama la parte izquierda de todos? El debe, Exacto. ¿no? Sí, el debe, y el Sí, otro el haber. muy bien.
Por lo tanto, ahora cuando yo les diga, les agrego una dificultad nueva. Si el activo aumenta, al debe. Si patrimonio disminuye, al debe. Si pasivo aumenta, al haber, etcétera, etcétera. Si volvemos a nuestra diapositiva, vamos a tener esto mismo. Aumenta activo, disminuye pasivo, disminuye patrimonio, aumenta gastos, costos, etcétera, etcétera. Esto que está acá es con lo que partimos en la próxima semana, con registro contable, qué cosas van al debe, qué cosas van al haber. Espero que les haya servido, que estén muy, muy claritos. Cualquier cosa, por favor, con toda confianza me tienen que escribir. ¿Ya? Ya pues, lo dejamos hasta acá. Que estén Profe, muy tengo una bien. pequeña pregunta, Sí, dígame. El control del lunes es como con alternativas, como que te hacen una pregunta y dicen cuál de estos es el significado de, ¿o no? Sí, más o menos, sí. Ay, Sí, tal cual. ¿cómo va a ser? Más o menos así, y menos de hecho. Ah, vale. Sí, es muy cortito, dura 15 minutos, muy chiquitito. ¿Ya? Ya pues, que estén muy bien. Profe, yo tenía una pregunta también sobre las evaluaciones, Dígame. que no sé si ya tienen los horarios de las pruebas. Es que hay una prueba que recién vi de otro ramo que la tengo el mismo día, pero a las 11:30, ¿El de una sábado? prueba de contabilidad. Sí, el sábado. el- ¿Pero cómo de contabilidad? o sea, que hay una prueba de contabilidad y me pusieron una de álgebra. Ah, la de álgebra, ese mismo, no, debe ser en otro horario, porque a mí me da el horario. Bueno, si no lo podemos adelantar la nuestra, no hay problema. Ya. Sí, no se preocupe. Pero debería ser la nuestra a las 10. Si no, en el peor de los casos, Micaela, usted podría partir antes, no me complica con eso. Ah, ya, ¿Ya? muchas gracias. Sí. Ya pues, que estén muy bien. Mucho éxito. Chao, Chao, chao. profe, que tenga buen fin Chao, de Bueno, chao, semana. chao. profe. Nos vemos. Que estén bien.